Y preste mucha atención a este pasaje, porque una vez que uno toma ese camino puede tener serias consecuencias si uno no hace un alto. Y el propósito es precisamente que nosotros pues frenemos si vamos en esa dirección. Gloria a Dios. Y si nunca hemos creído, pues esto es una buena mañana para entonces abrir el corazón para creer a la palabra de Dios. Busque su Biblia en Hebreos capítulo 3. El pasaje que está de los versos 7 al 19. Hebreos 3, 7 al 19, que dice de la siguiente manera: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído? Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, y es la segunda vez que lo repite. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Quiero decirle algo, amados. Estamos trabajando con la carta a los Hebreos. Es un libro bastante hermoso, pero un poco complejo también. No es muy fácil su interpretación. Me referiré siempre a quien lo escribió como el autor, porque aún no está tampoco muy claro quién escribe este libro. Pero la base de todo el pensamiento del autor de la carta a los Hebreos está precisamente en lo siguiente: solo Jesucristo trae a los hombres la revelación total y plena de Dios, y solo a través de él el hombre tiene verdadero acceso a Dios. Y es precisamente lo que dice Hebreos 1 y verso 2, ¿verdad? Si nosotros vemos Hebreos 1 y verso 2, usted va a encontrar que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que de ahí en adelante el autor desarrolla, ¿verdad?, toda esa base para este libro. Pero nosotros vemos que en el mismo capítulo 1 empieza el autor a presentar de esta persona de la cual él ha hablado, que trae la revelación plena y total de Dios, y que es a través de él que podemos llegar a Dios. Entonces comienza a presentar la supremacía y la grandeza de Jesús sobre los profetas, sobre los ángeles y aún sobre el mismo Moisés. Y fíjense que le está escribiendo a una iglesia que estaba compuesta por hermanos
hebreos convertidos al cristianismo. O sea, la carta es dirigida precisamente a esta comunidad de fe, a los hebreos. Por lo tanto, tiene que probar que Jesús era superior a todo esto que ellos consideraban que era lo ultra plus. Por lo tanto, encontramos en primer lugar la revelación que trajeron los profetas fue una revelación fragmentada, porque cada profeta, partiendo de su propia experiencia y de su vida y de la experiencia del pueblo de Israel, pues capta y expresa un fragmento de esa verdad de Dios. Cada uno de ellos toma un fragmento, pero Jesús, del cual el personaje que introduce el autor a Hebreos, no era una parte o un fragmento de esa verdad. Jesús se presentó como ¿quién? Yo soy la verdad y la vida. Él era la revelación completa de Dios. Así se presenta Él. Juan lo presenta de esa misma manera, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, Él no está fragmentado. Eso no es una verdad fragmentada, es una verdad absoluta y total. Él era la verdad. Y Juan, cuando introduce su libro, su evangelio, habla de Jesús como el verbo de Dios y presenta a Jesús como la expresión, como la revelación misma de Dios a los hombres. Porque la verdad es, amado, que nosotros nunca hubiésemos podido entender ni comprender a Dios a no haber sido por la revelación que nos fue dada a través de Jesús. Por eso es que Él es el verbo. Él es la expresión, es la manera que nosotros podemos entenderlo. Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muéstranos el Padre, ¿verdad? Le preguntaron, no, si es que el que me ha visto a mí, ya ha visto al Padre. Del verso 4 en adelante, en ese primer capítulo y todo ese capítulo 2, el autor va a demostrar, ya hablamos de la superioridad sobre el profetismo, pues también va a hablar de la superioridad de Jesús sobre los ángeles. ¿Por qué? Porque el pensamiento judío de la época de Jesús contenía una fuerte creencia en los ángeles. Y para cuando ya se escribe este libro, esta carta, ese pensamiento iba en aumento. ¿Sabe por qué? Porque ellos sentían que Dios se alejaba cada vez más de los hombres. Así es como sale todo esto, ¿verdad? Y habían llegado entonces a pensar en los ángeles como intermediarios entre Dios y el hombre. Y nosotros, interesantemente, encontramos en el Antiguo Testamento la ley realmente fue entregada directamente por Dios a Moisés y no hubo necesidad de intermediario. Pero en la época del Nuevo Testamento, ya los judíos creían que era Dios quien había entregado la ley a los ángeles y estos a su vez se la habían pasado a Moisés. Interesantemente hay dos citas en el Nuevo Testamento que tienen que ver con esto: Hechos 7:53 y Gálatas 3:19. Así que ahora el autor acaba de presentar una persona que es superior también, no solamente a los profetas, sino también a los ángeles. Pero la supremacía de Jesús sobre Moisés aparece en el capítulo 3, en los primeros versos del 1 al 6. Esos primeros versos, el pensamiento judío con respecto a Moisés ocupaba un lugar bien prominente en la mente del judío. Moisés fue el hombre con quien Dios habló y habló cara a cara, como se habla con un amigo. Eso, la relación no se la dan a todo el mundo, pero Moisés tuvo ese privilegio. Fue el receptor directo de los 10 mandamientos, pues, la ley de Dios. Es decir, lo más importante del mundo para el judío le había sido dado, le había sido revelado a Moisés. Moisés y la ley eran prácticamente una misma cosa. Y el judío con su ley no negociaba con nadie. Pero escuche bien, Moisés es fiel, siervo
de la casa, pero Cristo es el que hizo la casa. ¿Verdad que sí? Y tiene que mayor honra que la casa, el que la hace, ¿o no? Tiene mayor honra. Un proyecto, siempre usted va a hablar, cuando se habla de arquitectos famosísimos, cuando se habla de unos proyectos, y casi siempre la referencia no es el que la hizo, es el que montó todo eso. Es esa estructura imponente, ¿verdad? Pues ese autor. Pero mayor honra tiene entonces que la casa, el que la hace. El que la hizo tiene mayor honra. Moisés fue el siervo, pero Jesucristo es el Hijo. Moisés conoció algo sobre Dios, pero Jesús era Dios. Aleluya. Por lo tanto, no hay nada más que discutir. Entonces, ¿por qué decimos todo esto? Pues si ese personaje que se llama Jesucristo tiene tanta y tanta grandeza, única, suprema, entonces consecuentemente debe ser objeto de una total confianza y plena obediencia. No hacerlo, amados, por nuestra incredulidad, que es del tema que estamos hablando, endureciendo nuestro corazón, ciertamente va a conllevar serias consecuencias. Ahora vamos a la cita que leímos. La cita que se leyó se refiere en 3:7, los primeros versos. Eso que usted ve ahí, que está como en otro tipo de letra, en su Biblia debe estar los versos 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, toda esa parte, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Esa cita es tomada literalmente del Salmo 95, de los versos 8 al 11. Usted va al Salmo 95 y verá que prácticamente es la misma. Lo único que en el Salmo 95, casualmente yo creo que en el verso 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. Hay una referencia que no aparece aquí, pero obviamente es la que nos pone precisamente en el contexto de lo que queremos decir. Esos dos nombrecitos que hay ahí, porque esos fueron dos incidentes diferentes que se dieron en la vida del pueblo de Dios cuando iba en dirección hacia la tierra de la promesa. Así que el autor usa ahora esa exaltación, y fíjense que nos invita a ¿qué? A prestar nuestros oídos, si oyeres hoy la voz de Dios, para que nosotros no nos vayamos a asemejar ni remotamente a los hijos de Israel. ¿En qué momento? En la provocación y en el día de la tentación, en el ritual del templo judío y en las celebraciones religiosas de su sinagoga. Tanto el Salmo 95 como el 96 eran salmos bien conocidos para ellos, porque eran parte, ¿verdad?, de los salmos que ellos usaban como los salmos para invitarlos a ellos a la adoración. Pero es interesante lo que nos revela el autor de Hebreos en este verso 7. Él no dice que David dijo, él dice que quien dice es el Espíritu Santo. David lo va a mencionar más adelante si usted coge y sigue leyendo, porque se mete en el reposo, en el capítulo 4, y usted va a ver que sí se va a mencionar a David, aunque no necesariamente el salmo tiene que haber sido escrito por David, no necesariamente es así, pero se le menciona como referencia porque pertenece a los salmos davídicos, o la escuela, o las personas que siguieron su pensamiento. Es el Espíritu Santo realmente quien está hablando, dirigiéndose tanto al pueblo de Dios de la época del Antiguo Testamento como a los lectores de la epístola a los hebreos. Es el Espíritu Santo realmente quien habla. Es precisamente a causa de ese Espíritu Santo de Dios que la Escritura es divinamente inspirada. Es el Espíritu Santo quien hace que esto sea posible, porque toda la Escritura de Dios es inspirada. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en toda justicia, es lo que dice 2 Timoteo 3:16, y también 2 de Pedro 1:21 va a decir: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pues, amados, hoy lo que Dios nos dice a nosotros tiene también validez permanente. No importa cuántos siglos hayan pasado, Dios le habló al pueblo de Israel en el desierto, pero escuche bien, 500 años más tarde le habló al pueblo por medio de David, que es el salmo que estamos hablando. 500 años más tarde, después de los eventos que se dieron históricos, ¿verdad?, allá en ese caminar hacia la tierra de la promesa. Pero 1000 años más tarde le está hablando a los destinatarios de esta carta, y 2000 años después nos habla lo mismito a ti y a mí. Qué interesante, ¿verdad? La palabra del Señor. Porque ¿quién la trae? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Él hace que su promesa esté disponible hoy, querido hermano, que es el momento de abrazar esa misericordiosa oferta de salvación que contiene la Escritura. Es hoy, aunque usemos como base la admonición que nos es dada y presentada del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es interesantísimo cómo se puede ir hilando todos estos pensamientos y cómo corre, ¿verdad?, la palabra del Señor. El autor de Hebreos entonces arma todo su argumento por medio de una doble alusión que mencioné ahorita, que aparece en el verso 8 del Salmo 95, pero es el mismo salmo que se está trabajando, específicamente en el verso 8. Las dos alusiones son a la provocación en el día de la tentación. Y las dos palabras hebreas que se usan ahí, ¿verdad?, es masash y es meriba. El texto se refiere a esa historia que se narra en el capítulo 17 de Éxodo, en los versos 1 al 7, y luego en Números 20, 1 al 13. Es como el mismo incidente, lo único que hay una diferencia entre estos dos eventos de 38 años. Pero es exactamente casi la misma situación que se da. Ambas pasajes van a relatar un brote de rebelión de parte del pueblo por su dureza durante la peregrinación hacia la tierra de la promesa. El evento histórico aludido en Éxodo 17, 1 al 7, ocurre prácticamente al comienzo del viaje a la tierra prometida. El pueblo habían cruzado, habían dejado atrás el desierto de Sin, cercano a Refidim, pero faltó el agua, ¿verdad? Y esto no fue una sola vez, le faltó el agua. Cuando contendieron con Moisés, porque faltaba el agua, Dios le dijo a Moisés que golpease la roca, y Moisés lo hizo, y el agua brotó. Pero, como dije, ni fue la primera vez que este pueblo murmuraba contra Moisés por la falta de agua, porque unos 2 capítulos más atrás, en el capítulo 15, versos 22 al 25, 3 días habían transcurrido de haber cruzado el Mar Rojo y haberse internado en el desierto cuando le faltó el agua. Eso fue la primera vez. Y llegaron a un lugar, y aquel lugar se llamaba, o le llamaron, Mara. ¿Por qué? Porque allí había agua, pero lamentablemente las aguas eran amargas, estaban contaminadas, dañadas. Dios le ayuda entonces en Mara a Moisés, sanando las aguas milagrosamente. Le dice: echa ese árbol, ese pedazo de árbol a las aguas. Y él lo echó y las aguas fueron sanadas. Qué rápido, amado, se había olvidado este pueblo de esa provisión milagrosa que Dios había hecho para ellos satisfacer esa necesidad. Lamentablemente, amados, a nosotros también a veces se nos ocurre casi lo mismo, porque Dios, ¿cuántas veces no estamos clamando nosotros a Dios por un milagro? ¿Y cuántas promesas nosotros no le hacemos al Padre? Si nos das ese milagro que te estoy pidiendo,
entonces te voy a ser fiel. Si me sanas a mi hijo, entonces mi hijo te servirá todos los días de su vida. Yo mencionaba sobre esta predicación al grupo de la noche, que conozco una persona porque es muy íntima, que cuando su hijo, y de esto hace muchos años, nació muy enfermo, y fue y se lo presentó a Dios y le hizo esa promesa y le dijo: si me lo sanas, y lloró por su hijo y oró por su hijo, si me lo sanas, prometo que te servirá todos los días de su vida. Lamentablemente, yo conozco el caso bien de cerca, su hijo no entró en el compromiso que hizo su papá. ¿Y cuántas veces a nosotros, hermanos, no nos pasa lo mismo? Escuche bien, después de recibir la ley en el Sinaí y las instrucciones acerca de todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, partió el pueblo de allí, los hijos de Israel, y llegaron a otro desierto que se llama Parán. Y en un lugar específico que se identifica como Cades Barnea, de allí Moisés envió 12 espías. Eran gente bien distinguida, uno por cada tribu, y eran príncipes, personas que mandaron como espías. Eran gente distinguida y eran príncipes. Ese relato aparece en Números 13 y Números 14. ¿Y cuál era la misión que llevaban estos 12 espías? Pues mire, tenían que observar lo siguiente. Las instrucciones que le dieron es: ¿cómo es esa tierra habitada? ¿Cómo es esa tierra? ¿Es buena o es mala? ¿Cómo son las ciudades que están habitadas? ¿Son campamentos como el de ellos, que andaban con el campamento atrás? ¿Son campamentos o son plazas fortificadas? Eso era lo que a ellos les interesaba saber. ¿Cómo es ese terreno? El terreno es bueno, es fértil, tendrá vegetación, hay árboles, frutales. Investiguen eso. ¿Y cómo es ese pueblo que habita esa región? ¿Es un pueblo fuerte? ¿Es un pueblo débil? ¿Es numeroso o es poco numeroso? Esa era la encomienda de estos 12 espías. ¿Y cuánto tiempo le tomó? 40 días estuvieron en esa empresa para investigar ello. ¿Cuál fue el informe que trajeron estas personas? Y usted váyase a Números 13 y 14 y puede seguir más o menos esta historia. El informe fue el siguiente: la tierra, buenísima, es buena, es tierra, como nos dijeron, fluye leche y miel. Y de paso, cortaron un sarmiento de uvas y se la trajeron enganchado en una vara, porque la tenían que cargar entre 2 hombres. Cada vez que yo vi eso, yo digo: ¡ay! Esas uvas serían como toronjas casi, ¿no? Porque era muy grande, muy pesado, ¿verdad? Para ser cargado por 2 hombres. El pueblo que habita la tierra, enseguida encontraron una dificultad. Es fuerte, no es débil. Eso dijeron: el pueblo fuerte. Y la tierra se traga a sus moradores. Y todos sus hombres son hombres de grande estatura. Y allí, para colmo de males, hay una raza de gigantes, los hijos de Anak. Así que empezaron a haber una grande dificultad. No podemos subir, dijeron enseguida, contra aquel pueblo, porque ese pueblo es más fuerte que nosotros. Eso dijo este grupo. 10 de estos espías decían eso. En cambio, 2 decían otra cosa, que ya mismo lo vamos a ver. Al compararse, mire, esto sí que es bien lamentable, pero al compararse ellos con los que ellos llamaron gigantes, dijeron: y nosotros a nuestro parecer, que es lo que a mí me llama la atención, éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así le parecíamos a ellos también. O sea, a nuestro parecer, y así le parecemos a ellos. ¿Quién le dijo eso a ellos? Que era así. Eso era su interpretación con ese mensaje nefasto y negativo que trajeron después de haber explorado la tierra.